Abrimos la segunda entrega de Mesa de Economía y lo hacemos con dos economistas de reconocido prestigio, dos asiduos colaboradores y amigos de la Fundación FAES. Fernando Fernández, profesor de Economía en el IE Business School. Fernando, que además ya estuvo con nosotros en la primera entrega del Mesa de Economía, en la que analizamos las perspectivas económicas para 2015 y que aún está disponible en la misma página web para los interesados. Y Manuel Balmaseda, Chief Economist de Cemex, que comparte con Fernando un profundo conocimiento de la economía, una capacidad envidiable de transmitir ese conocimiento y además nos aporta una visión privilegiada del mundo, alimentada por su actividad frenética a ambos lados del Atlántico. Bueno, el tema que hoy nos ocupa se podría resumir en una palabra: Grecia, que es un tema que tiene múltiples proyecciones en numerosos debates que trataremos, algunos de ellos, de abordar en los próximos minutos. Desde la llegada del nuevo gobierno griego, el gobierno del partido Syriza, un partido con indisimulados tintes o alardes populistas, se ha reabierto el debate sobre la sostenibilidad de la economía griega en el marco de la moneda única. Más allá de que se pueda llegar a un acuerdo en el seno del Eurogrupo, ayer fue la primera reunión, en todo caso todo apunta a que este debate nos va a acompañar en los próximos meses y en todo caso parece que hay un debate superior, al menos en mi opinión extremadamente importante, que quedará latente, ¿no? Por un lado, si la salida potencial de Grecia del euro reabre las dudas sobre la reversibilidad de la moneda única, y eso avala a los muchos agoreros de la moneda única desde su lanzamiento, y por otro lado generaría movimientos poco deseables en los mercados financieros llevados por estas nuevas expectativas. Por otro lado, si Grecia se mantiene dentro del euro, parece que sería mediante concesiones realizadas desde la eurozona y por tanto eso podría socavar la naturaleza del euro como instrumento de disciplina económica, sentando un precedente negativo en un contexto en el que muchas economías, y muy importantes, de la eurozona se muestran renuentes a poner en marcha las reformas económicas que serían necesarias. En todo caso, parece que estamos entre alternativas malas y la primera pregunta que os lanzo es si compartís este análisis y, en caso de que sea así, ¿cuál sería la alternativa menos costosa desde el punto de vista de la credibilidad del euro? Fernando, cuando quieras. Sí, yo básicamente comparto el análisis. Yo creo que estamos ante la prueba de la verdad, digamos, a la Unión Monetaria, ¿no? Hay en el fondo latente dos concepciones distintas de la Unión Monetaria dentro de la propia Unión, ¿no? Una concepción que podríamos resumir como federalizante, que básicamente viene a decir para que la Unión Monetaria sea sostenible necesita avanzar decididamente en la Unión Fiscal, incluso en la Unión Social, temas laboral de trabajo, prestaciones de desempleo, seguridad social, etcétera. Esa, digamos, sería la posición federalizante, la posición que de alguna manera representa a la Comisión y la mayor parte de los economistas académicos, diría yo también, para hacer sostenible un área monetaria óptima. Y luego hay otra posición, digamos, que es la más alemana, en la que viene a decir, no, mire usted, la unión monetaria es una unión de reglas, es una unión de reglas, de mutualización de la deuda limitada, de programas de ajuste externo con financiación concesional, es decir, a los países que tengan dificultades, a los socios en dificultades, les prestamos dinero a cambio de unos determinados ajustes, pero no va a haber nunca una federalización en sentido estricto. En cualquier caso, y este es el debate que hay en el seno de la Unión Europea, lo que Grecia pone encima de la mesa es una tercera opción, que es decir, no, mire usted, un país sigue siendo soberano dentro de la Unión Monetaria, elige su política fiscal, elige su política económica y los socios tienen que aceptarla y financiarla. Eso no puede pasar. Y yo creo que eso es lo que está en cuestión y lo que el nuevo gobierno griego, quizá pecado pecando de la falta de experiencia, de el no haber gobernado nunca antes, ha planteado la situación como un ultimátum en la Unión Europea a la eurozona, para ser exactos, de imposible recogida. Básicamente es, mire usted, esto es lo que hay, yo no negocio con usted y usted me financia y me alarga la deuda, porque si no, usted lo va a pasar muy mal, porque si no, la Unión Monetaria. Entonces, efectivamente, donde se ha puesto en manifiesto este debate. La verdad es que hoy la Unión Europea, la Unión Monetaria, tiene mecanismos de defensa para hacer frente a la eventual salida de Grecia mucho mejores de los que tenía en 2008, 2010, cuando se planteó inicialmente el problema.
Pero también es verdad que son mecanismos sin testar, mecanismos sin probar y que generan cierta incertidumbre, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Que hubiese un acuerdo que mantuviese las reglas de juego, pero eso implicaría que Grecia, obviamente, el gobierno griego tendría que desdecirse de gran parte y sobre todo del sustrato ideológico, digamos, de su posición. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé, pero tiene muy mala pinta. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? ¿Cómo se ve esto desde el otro lado del Atlántico? Yo creo que de una forma bastante parecida. Yo solamente matizaría, para empezar, una cosita que ha dicho Fernando, y es que es la visión, digamos, federalista y la visión alemana, para mí, en el fondo son la misma. La visión con un matiz, ¿no? Con un matiz que es el nivel de mutualización. Exactamente. Sí, pero yo digo que es la misma por una razón, porque creo que la visión alemana es la visión necesaria hasta que llegas a la visión federalista. Es decir, que lo que no puedes de forma rápida es pasar a la visión federalista y por lo tanto necesita una serie de reglas, de compromisos que se vayan cumpliendo en la medida que te acercas. Y lo que plantea Grecia es simplemente, el planteamiento está bien, ¿no? Usted págueme la deuda, ¿no? Usted financieme y déjeme que yo gaste en lo que quiera y solamente le pretexto, es decir, porque si yo soy capaz de generar crecimiento, ¿no? Entonces voy a ser capaz de devolverle, ¿no? El primer problema es que las políticas que se están planteando, y podemos entrar en ello un poquito más tarde, quizás no sean las mejores para generar crecimiento en Grecia, ¿no? Pero lo segundo es que es una situación donde hay unas reglas, hay unos compromisos adquiridos que para empezar hay que negociar en el mejor de los casos. Uno no puede decir no los cumplo y ahora usted verá, ¿no? Pero además yo creo que la situación, lo que plantea Grecia tiene un problema y es un problema de tiempos, ¿no? Es decir, es que se nos echa encima el tiempo muy, muy rápidamente. ¿Cuál es la salida, la mejor salida? Obviamente la mejor salida es fácil de decir, ¿no? Es decir, oye, pues Grecia cede en gran parte, ¿no? Continúa con ciertos compromisos. Yo creo que la Unión Europea, antes o después, y ahora se ha puesto en una situación donde lo tiene muy difícil, va a tener que ceder algo, porque es verdad que la situación de la deuda griega es insostenible a largo plazo, pero claro, con un ultimátum no es el momento, ¿no? Y se va llegando avanzando. Esa sería la mejor solución. ¿Factible a corto plazo? ¿Cómo buscas una alternativa de que Grecia no pierda cara? Ahora mismo el gobierno griego, con los compromisos que ha hecho públicamente, a corto plazo, ¿no? Y además que ya ha cambiado algunas de las leyes, es decir, las tiene que revertir, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Además me preocupa que la dinámica para Europa va en la dirección contraria a la que debería ir. Es decir, la dinámica debería ir hacia una, digamos, transferencia, si quieres, de poder, de autoridad hacia Europa, ¿no? Hacia un punto de mutualización de la deuda. No va a ser posible a menos que haya un tesoro europeo, a menos que haya una regla de decisión europea, y para eso es necesario una serie de reglas a nivel europeo, y lo que plantea Grecia es precisamente ir en la dirección contraria. Y yo diría que es que justamente por estar en el otro punto, es parte de las bases de la crisis que estamos pasando y que hemos pasado a nivel europeo. Entonces, el ceder a Grecia al final es pan para hoy y hambre para mañana. Y además hay otra cosa, y es que la Comisión Europea, yo espero que por una vez, lo fácil a corto plazo a lo mejor es ceder a Grecia. Pero esto es un juego recurrente. Tú cedes hoy y vas a tener que ceder mañana. Sientas un precedente, ¿no? Claro, y mañana ya no es Grecia, sino que es Grecia, es Portugal, es España, es Italia, es Francia, todos. Entonces, es un juego recurrente y por lo tanto en algún momento, que hasta ahora Europa no ha sido capaz de hacerlo, tiene que plantarse y decir, mire usted, estas son las reglas, ¿no? Nosotros estamos encantados de ustedes. Ahora, ustedes tienen que decidir. Yo creo que si me dejan precisamente este es el problema de fondo, ¿no? O sea, el problema fundamental es que cualquier solución que veamos al tema, a la crisis de la Unión Monetaria, a la crisis del euro, necesariamente pasa por cesiones de soberanía. Lo vemos hacia las autoridades, lo hemos hecho claramente en el tema bancario con la creación del supervisor único y la agencia de resolución, la autoridad de resolución única, y lo estamos haciendo con mucho más dificultades en temas fiscales. Lo que plantea el gobierno griego en ese sentido es una órdago mayor, es decir, es una reivindicación de mi soberanía nacional y usted como Unión Europea lo único que puede hacer es financiarlo. Y esto es insostenible para la propia Unión Europea. De fondo yo creo que se equivoca el gobierno en plantear las negociaciones con la Unión Europea como unas negociaciones con el Fondo Monetario. Un poco con este discurso 68ista latinoamericano, ¿no? El enemigo exterior. No, mire usted, es que esto lo ha dicho muy bien Manuel, esto es un juego recurrente, nosotros somos socios. Y los socios de un club que tiene unas reglas.
y a diferencia de lo que dice Groucho Marx, ¿no?, que este es un club en el que yo no quiero estar, y parece mentira, pues aquí es lo contrario, aquí se trata de tener unas reglas en las que todos estemos, por cierto, reglas absolutamente legítimas, acordadas por unanimidad, en un proceso de decisión extraordinariamente complicado para representar a todas las minorías y que exige una doble mayoría, etcétera, que no es, digamos, con toda la pureza legítima democrática, y que ahora un gobierno dice, no, mire usted, estas reglas a mí no se me aplican, porque yo tengo unas condiciones distintas. Esto no puede ser. Entonces, primer tema, las reglas hay que cumplirlas. Segundo tema, el tiempo, la urgencia. Grecia tiene un programa en vigor que se ha extendido hasta finales del mes de febrero, o sea, quedan 15 días. Ese programa suponía, en el caso de cumplirse, un desembolso del orden de 7.000 millones que Grecia necesita para hacer frente a sus pagos antes de finales de marzo. Y si no, estaría técnicamente en una situación de suspensión de pagos, lo cual hace imposible el acceso al Banco Central Europeo, en fin, toda una serie de, sin entrar en temas muy técnicos. Quiero decir que realmente hay de ahí la insistencia del gobierno griego en un crédito puente. Pero claro, el crédito puente al final no puede ser un crédito puente incondicionado. ¿Puente hacia dónde, no? Exactamente. ¿Hacia dónde yo... Entonces, el crédito puente puede ser una extensión del programa en vigor, lo cual le obliga al gobierno griego a retractarse, de decir nunca más tendremos un gobierno. Segundo, tendrá una condicionalidad. Al final de lo que estamos diciendo, lo ha dicho también Manuel, es, mire usted, yo le presto dinero porque usted es parte de un club, a cambio de que usted aplique las reglas y porque confío en que me lo va a poder devolver. Y podemos discutir las condiciones del crédito, si es a 20 años o a 30, si el tipo de interés es 1,5 o 1, pero lo que no podemos discutir es que haya condiciones. Entonces el gobierno griego lo que ha dicho es no quiero hombres de negro, no quiero la troika, es decir, no quiero condiciones macroeconómicas. Usted me deja el dinero y yo ya soy soberano para decidir lo que quiero hacer. Y eso no puede ser, porque el crédito tiene que tener una serie de condiciones. Condiciones que se van a discutir también si hay un crédito puente. El crédito puente estará sujeto a... Es más, como también decía Manuel muy bien, no solo las condiciones anteriores no se cumplen, sino que es que se han revertido. Decisiones tomadas, no solo por el gobierno griego, insisto, legítimo y democrático anterior, sino en función de un acuerdo, de un compromiso con tus socios europeos, de un programa del Eurogrupo, se han revertido. Que eso es muy grave. Lo que acabas de decir para mí es un punto fundamental, no solamente en el caso de Grecia, sino en el caso de Europa y precedentes, porque parece que hemos llegado al punto donde los acuerdos asumidos, los compromisos asumidos por un gobierno determinado no atan a un país, no son compromisos del país, como si ese gobierno no representara al país y el gobierno siguiente de repente decide, oye, esto no tiene nada que ver conmigo. Con todo respeto, es un discurso chavista. Es un discurso que hemos visto en la deuda latinoamericana y que ha producido una gran tragedia. Pero eso no vale porque los compromisos son compromisos del país, no son compromisos del gobierno de Pepe o del gobierno de Juan, son compromisos del país a cumplir y que es posible que si las condiciones cambian quieras negociar, pero los cambias y los negocias como país. Si no haces eso tienes un problema, además del problema obvio que estamos viendo, es que si yo soy el que te presta y más los mercados, si me estás diciendo que en 4 años puede haber un cambio de gobierno que me va a querer cambiar las condiciones, pues oiga, no es por nada, pero si yo voy al banco y le digo, sí, demos un crédito a 30 años, pero dentro de 3 años renegociamos a ver si le pago o no le pago. No, porque es ilegítimo el crédito que usted me ha dado. No es que lo negocie, es que es ilegítimo. El anterior lo negoció mi mujer y ahora lo quiero negociar yo, ¿no? En otras condiciones distintas. Me dice, está usted de broma, no se lo doy, ¿no? Es decir, no es ya que estás poniendo un problema al crédito que ya tienes, sino tu acceso al crédito futuro con este tipo de negociaciones, que yo, por llamarlo de alguna forma, porque no son ni negociaciones, estás complicándote mucho tu acceso al crédito a futuro y tu posibilidad de acceder al mercado. Es decir, pierdes mucha de tu credibilidad adicionalmente, ¿no? Perfecto, bueno, por eso precisamente, y si sabemos esta parte, hay un tema que tú has dicho también y que a mí me parece fundamental, o sea, y que tú lo planteabas un poco, Miguel, al principio. O sea, la Unión Europea, la eurozona, para entender la Unión Monetaria, se juega su credibilidad en el futuro. Sí. O sea, no es un problema de Grecia. Estoy totalmente de acuerdo. Se juega la credibilidad, es decir, mire usted, esto va a ser una unión en que cada uno hace lo que le da la gana. Exacto. Y cada vez que llega un gobierno redescubrimos el Mediterráneo, reabrimos en vena el proceso de negociación y de los compromisos anteriores nada, o esto es una unión de estados soberanos que son responsables solidariamente, que cumplen unas normas establecidas y que efectivamente, como todo en la vida, cuando toca se revisa. Es decir, nadie está diciendo que las normas son sagradas y no se tocan al resto. No, pero hay procedimientos para modificarlas. Pero los acuerdos de un gobierno heredan
las decisiones del gobierno. No olvidemos el contexto de emergencia de movimientos populistas que no son exclusivos de Grecia y de España, sino que están en toda Europa, y esto hace todavía más acuciante. Bueno, eso es todavía peor. Claro, ahí tenemos un problema de moda Hazard del libro, ¿no? Es fundamental por una razón, poniéndole en términos muy de pasar de andar por casa, ¿no? Si yo voy al banco a pedirle un crédito para algo y me dice el banco, bueno, presénteme usted su nómina. No le digo, no, la nómina la tengo, era la que tenía, esta es la de ayer, pero es que ahora en adelante creo que vamos a ser todos mucho más felices en la familia si en vez de esto, con este crédito que usted me va a dar, entre otras cosas, nos vamos a ir unas vacaciones de 3 meses en vez de 1, porque, ¿no? Y vamos a cambiar, nuestra renta va a cambiar, pero no se preocupe porque vamos a ganar más, porque vamos a trabajar mucho más eficientes, lo vamos a hacer todo. Vamos a ser mucho más soberanos, eso seguro. Y entonces el banco, pues normalmente me dirá, oiga usted, es que, no sé, con esas condiciones no se lo doy, ¿no? Pues de alguna forma estas políticas, que es la segunda rama quizá del tema Grecia, es las políticas que estás planteando para salir de la crisis, etcétera, son políticas o están tomando decisiones que van en la dirección contraria a lo que los economistas, digamos, ortodoxos, o los economistas normalmente, Alemania o cualquier otro país, ha tomado en el pasado y se han demostrado que funcionan. Entonces dice, no, deme usted más fondos, que quiero aumentar el sueldo de los funcionarios, quiero que la gente se jubile antes, quiero... ¿no? A ver, yo soy alemán, me dicen que es que un griego se quiere jubilar a los 70 y yo me estoy jubilando a los 75, pero que quiere dinero para que se lo financie, y a mi gobierno, como se lo dé, el año siguiente está fuera. Es decir, ¿me estoy sacrificando yo para que ellos se jubilen antes? No, no puede ser. Es decir, que esos condicionamientos que se ponen económicos no son tonterías. Es decir, que los otros países, como España, o esto, han pasado y han tenido que pasar una serie de reformas y una serie de sacrificios para cumplir. Y por lo tanto, tú no puedes decir, oye, yo, como soy más mono, no va conmigo, pues déjame que no va conmigo. No, como eso. Yo creo que es interesante que lo hacemos un poco con el meollo del problema, por así decirlo, en Grecia, ¿no? Porque, digamos, Syriza, el nuevo gobierno griego, ha utilizado la bandera de la deuda, ¿no? Y a mí me gustaría vuestra valoración, vuestra reflexión en torno, la mía es que realmente la deuda es el principal problema que tiene Grecia, porque si no es así, y no sé tampoco lo que piensan los mercados, no sé cómo se ven los mercados, esto suena un poco a trilerismo, ¿no? Es decir, estoy utilizando el señuelo de la deuda para conseguir otros objetivos, como decía ahora Manuel. ¿Qué creéis vosotros y qué valoración hacéis de esta propuesta, que parece la última propuesta que ha hecho el gobierno griego, que puso ayer sobre la mesa del Eurogrupo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que empezar con 2 o 3 premisas fundamentales. Primero, el problema Grecia está saliendo de la recesión. La política de ajuste y condicionalidad económica está funcionando. Crecimiento positivo ya no. Tiene crecimiento positivo, tiene superávit fiscal, recibe inversión extranjera, había caído el diferencial significativamente. Es decir, no es verdad que Grecia sea un desastre económico. Y un punto empieza a haber recuperación. Perdón, y un punto adicional que va en esa... la sensación que tenemos cuando leemos la prensa es que Grecia está oprimida por Europa y por los mercados a pagar mucho, ¿no? El pago de intereses de Grecia en términos de su PIB es en torno al 4%, esto en 2014, es menor que el de Italia o el de Portugal, algo mayor que el de España. Por lo tanto, no es verdad que Grecia esté tratada peor que otros países europeos. O sea, primer punto, Grecia está saliendo de la recesión gracias a las políticas que adopta, es decir, que no es verdad que tal. Segundo punto, que también conviene aclarar, la caída del PIB en Grecia, que ha sido espectacular, de casi el 30%, y digamos, el desastre económico de Grecia, no es culpa del programa de ajuste, es culpa de las políticas económicas adoptadas en Grecia de manera sistemática, o mejor diría yo, de la falta de políticas económicas aplicadas en Grecia durante 20 años. No, porque uno lee la prensa y parece que es que ha sido el programa de la Troika, los hombres de negro, el ajuste de la señora Merkel, lo que ha provocado la recesión económica en Grecia. No, mire usted, no, o sea, Grecia estaba quebrada, el país estaba en llamas, y nadie le prestaba dinero. Y la Unión Europea ha puesto en marcha un programa de recuperación con una financiación condicional muy importante a la que han contribuido todos los socios. Tercer punto, Grecia debe dinero básicamente a los contribuyentes europeos. El 80% de la deuda griega está en manos públicas, de las cuales casi el 70% europea, porque hay una parte del Fondo Monetario. Por ejemplo, al gobierno español, como bien sabemos, es decir, al contribuyente español le debe tener 1 millón. Es más, una de las paradojas más divertidas de toda esta crisis es cuando el ministro Varoufakis fue a Londres, lo primero que dijo, no se preocupen que a los privados les voy a pagar. Cosa que es alucinante desde una perspectiva incluso socialista. A los privados les voy a pagar y a los contribuyentes europeos, bueno, hombre, estos chicos que me entiendan, ¿no? Entonces, a mí me parece inconcebible. Es una cosa menor, pero que es importante. Y cuarto, ya que te contesto directamente,
Grecia no tiene un problema de deuda hoy. Me explico, como bien ha dicho Manuel, el servicio de la deuda, el coste de la deuda es comparable con cualquier país. La deuda se ha reestructurado 4 veces, se ha alargado los plazos de pago a 30 años, con 10 años de carencia de capital, durante 10 años no paga capital, y a un tipo de interés que está por debajo del 1%. Es decir, ya tenemos una deuda griega que no es un problema. El problema griego es otro. El problema griego, y también insistía muy bien Manuel antes, tenemos que hablar de eso, es las políticas económicas que Grecia aplica para poder crecer. El problema griego es que es un país que no crece, que no ha crecido porque es un país capturado por unos monopolios, es un país en el que el peso del sector público era abrumador, en que las ineficiencias del sector público son abrumadoras, y esos son los problemas que hay que atajar. Es verdad, entonces, yo creo, te doy la razón, Miguel, que el gobierno ha utilizado, si le damos el beneficio de la duda, un gobierno nuevo y legítimo, a lo mejor el gobierno ha utilizado el fantasma de la deuda para, con esa excusa, poder hacer ajustes duros en la población. Pero la verdad es que hasta ahora no lo ha demostrado. Hasta ahora no lo ha demostrado, ¿no? Sí, no, yo, como acaba de decir Fernando, a ver, ¿la deuda griega es un problema? Sí. Grecia tiene un problema de deuda, obviamente, porque es muy alta. Ahora, es un problema que tiene que solucionar y fíjate lo que diré, que tenemos que solucionar, porque ese yo creo que es un problema y a lo mejor que nos pueden aplicar todo, pero no es el problema gordo de ahora. Es decir, es un problema que sí que es verdad que a largo plazo tiene una deuda muy elevada, ¿no? y que pagar ese capital va a ser muy difícil. ¿Es el problema ahora? Pues ya lo he dicho, el coste de la deuda ahora mismo, lo que necesita para pagar esa deuda, no es tan elevado, por lo tanto ese no es el problema son las políticas. ¿Y hasta qué punto es así? Mira, yo mirando los mercados, ¿no? Cosas de mercado, a mí hay un gráfico, unos números que siempre me han resultado curiosos, ¿no? Y es, en 2012, cuando la crisis europea, el mercado asignaba una probabilidad de salida de Grecia del euro del 100%. Y al mismo tiempo, asociado a eso, una probabilidad de default, ¿no? De quiebra de Grecia similar del 100%, ¿no? También Portugal llegó a estar muy cerca del 100% y España en el 60% o más, es decir, que todos. Tras la intervención de Draghi, las distintas reestructuraciones, etc., hace 6 meses el número era muy distinto. La probabilidad de que Grecia saliera del euro era 0. Y la probabilidad, sin embargo, de que tuviera un default de deuda eventualmente era del 60-70%. En diciembre, con Syriza ganando como probable vencedor, la probabilidad de salida aumentó, pero aumentó hasta el 7-8%, ¿no? Mucho más, ¿no? Y obviamente la probabilidad de default aumentó más, lo cual ya implicaba, fíjate, que la probabilidad de default y la probabilidad de que ruptura del euro se habían separado, habíamos conseguido romper esa dinámica negativa. Bueno, pues el último dato son 2 mensuales del mes de enero, la probabilidad que asigna el mercado a que Grecia salga del euro es del 80%. Y obviamente la probabilidad de que hagan default de la deuda es del 90%, ¿no? Pero algo que habíamos conseguido, digamos, derrotar, que era eso, pues vuelve a ser un fantasma. La única ventaja ahora es que en aquel momento, en 2012, cuando la probabilidad de que Grecia saliera del euro era del 100%, la de Portugal era muy alta, la de Italia era alta, la de España era alta, ¿no? Obviamente en términos relativos, y ahora prácticamente la probabilidad de que, exceptuando Grecia, algún país salga del euro es 0. Esa es la gran diferencia. Que se ha aislado el problema de Grecia del problema de Europa, ¿no? Lo cual es bueno desde un cierto punto, pero quizás estamos siendo un poco naif, es decir, yo creo que lo bueno sería que se solucionara el problema de Grecia dentro de Europa y diera consistencia a la serie de reglas europeas, pero ahora mismo el mercado ya descuenta que puede ocurrir. Pero Manuel, el mercado descuenta eso, que es un dato muy importante, es decir, lo que estamos diciendo es básicamente Grecia hoy es un problema griego y solo marginalmente un problema europeo, cosa que no era verdad en 2010 o 2012. ¿Qué ha pasado desde entonces? Lo que es muy importante decirlo, desde entonces han pasado 2 o 3 cosas fundamentales. Básicamente que la Unión Europea ha puesto en marcha mecanismos para hacer frente a este tipo de crisis. Por un lado, se ha avanzado decididamente en la unión bancaria, tenemos un supervisor común y lo que es más importante, una autoridad de resolución, que para que nos entienda todo el mundo, quiere decir que si mañana tenemos un problema de contagio en la banca portuguesa o en la banca italiana o en la banca española o en la banca francesa como consecuencia del problema italiano, del problema griego, de la salida de Grecia del euro, ese problema se tratará a escala europea, con financiación europea y mutualizado entre los contribuyentes europeos. Es decir, hemos roto el otro círculo vicioso de crisis bancaria a crisis soberana. Esto es muy importante. Segunda cosa que hemos hecho,
tenemos unos programas de ajuste, unos programas de estabilización, si quieres, automáticos. Bueno, automáticos no, que hay que negociar, pero tenemos el vehículo a través del Mecanismo Europeo de Estabilización, del MEDE, que pone financiación a disposición de los países para limitar el impacto negativo que podría tener el contagio negativo. Y además esos programas se pueden ampliar, se pueden negociar. Es decir, hemos creado toda una institucionalidad europea, hemos cedido soberanía a Europa, hemos creado mecanismos de decisión europeos precisamente para evitar el contagio de un país. Porque no nos engañemos, la Unión Europea es sostenible y debe de ser permanente en su estado actual, pero nadie puede evitar que un país se quiera suicidar. Exacto. En un sistema democrático. Es decir, aquí no hay anexión posible. La asignación de responsabilidad de claro, lo que tú si decías, los países... Nadie echa a Grecia del euro. Grecia, en decide voluntariamente soberana, irse. Decide voluntariamente irse. Y ante eso, la Unión Europea lo único que puede hacer es evitar el impacto en los demás. Pero si el gobierno griego, legítimo y democrático, decide que incumple todos los principios, y el Banco Central, ¿esto cómo funciona? El Banco Central Europeo se ve obligado a retirar la liquidez. El gobierno griego, ante esa situación de colapso, tiene y de falta de medios de pago, o sea, no tiene instrumentos con los que comprar y vender, tiene que emitir moneda, tiene que crear papelitos que valgan como moneda. Esto es de facto la ruptura. Y esto la Unión Europea no puede hacer nada. Es más, es una decisión legítima y soberana. Lo que no se puede decir es, mire usted, yo tomo mis decisiones, pero usted acarrea con las consecuencias. No, usted es soberano para tomar sus decisiones y igualmente es soberano para responder de las consecuencias. No, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que el planteamiento ahora, el que debería ser por lo menos, ya veremos, porque en Europa, por desgracia, sí, hay veces hasta el que último minuto. nos sorprenden demasiadas veces, ¿no? Es un planteamiento de, mire usted, hasta aquí hemos llegado, estamos dispuestos a negociar, a hablar, etcétera, etcétera, pero hay una serie de normas que hay que cumplir, ¿no? Y usted sabrá lo que hace, ¿no? Y Grecia decidirá lo que hace. Yo creo que en el fondo son más listos o menos locos de lo que muchos pensamos o piensan. Esperemos, ¿no? Bueno, están muy firmes en el absolutamente no, cuando ayer le preguntaron a Bueno, pero también ayer están dieron, muy firmes, ¿no? Pero también ayer dieron, por lo visto, una baza diciendo, bueno, estamos dispuestos a renegociar las condiciones del programa anterior, pero no a decir que el programa anterior se renueva, ¿no? Estamos aquí en la terminología esta política. Pero eso vale, porque es una manera de ¿no? seguir teniendo las reglas, pero al mismo tiempo que ellos puedan, de cara a su electorado, que es obviamente también necesario para ellos, decir, pero, Manuel, no, no es el mismo... para que nos entendamos, hay una norma que es muy importante que la gente entienda y que la Unión Europea no puede echarse para atrás, que es que el Banco Central Europeo solo da apoyo de liquidez a los bancos y solo contempla intervenir comprando deuda de los países bajo dos condiciones. Una, que el país tenga grado de inversión, cosa que no es el caso, ni lo va a ser, ni es esperable razonablemente que lo sea a corto plazo. O dos, que tenga un programa en vigor con la Troika, con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, por lo menos. Entonces, ese programa en vigor, por tanto, es innegociable. Podemos discutir el contenido del programa. Claro. Si tiene más o menos ajuste fiscal, como tú decías, si contempla más o menos expansión, más o menos recaudación fiscal, pero la vía de impuestos, reducción de gasto, de acuerdo. Lo que no podemos discutir, que es lo que a mí me parece un error del gobierno de Varoufakis, del gobierno de Syriza, ¿no? Es decir, no, yo no quiero programa, no, mire usted, esto no es negociable. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Es decir, Europa... Lo podemos llamar H. Esto es lo que es, y es lo que hay. Además es necesario que sea así, es decir, no nos engañemos. Para todos los demás. Exactamente. No es que digamos, no, porque es que queremos ser así, como tú dices blanco, yo digo que sí, y a ver quién... No, es que tiene que ser así por las razones obvias, ¿no? Y es que, si no, ¿por qué yo no? Y yo lo entendería, es decir... Pero no solo por razones de por qué yo no, sino porque el sistema se derrumbe, el edificio se rompe. Claro. Una vez que empiezas, el sistema se desintegra. Claro. Pero yo creo que, yendo un poquito más allá, independientemente de eso, si Grecia al final decide salir, tendría impacto. Sí, no. Es decir, no serían, a corto plazo no serían necesariamente buenas noticias. Es decir, para empezar, hay muchos anglosajones, sobre todo al otro lado del Atlántico, muchos, pero tampoco hace falta irse muy lejos. Yo creo que al otro lado del canal también, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sí, que nos dirían, ya te lo dije, ya os lo dije, esto era inevitable, ¿no? Y dado que los mercados tienden, digamos, de Londres y Nueva York son importantes, diciéndolo levemente. ¿No? Retroalimentan las expectativas, digamos. En el momento en que esto ocurre, la pregunta que te haces, la primera pregunta es, oye, ya hay uno fuera, ¿quién es el siguiente? ¿No? Entonces, a corto plazo,
nos va a dar mucha volatilidad, puede tener impactos muy negativos. Y ahí es donde yo creo que es muy importante las decisiones políticas en Europa, porque ahí es donde te tienes que reafirmar como, no, fíjate, no como países, cada país que haga lo que quiera, pero como Unión Europea diciendo, mire usted, estas son las reglas claras, hemos hecho mucho el tonto en el pasado, de ahora en adelante, estas son las reglas, los países que quieran están dentro y aquí están, y los que no, de manera que sea un mecanismo que te lleve que rompa el proceso de desintegración y nos lleve de nuevo en la senda de una mayor integración. En Europa todo se hace despacio, pero bueno, lo que tiene que estar claro es hacia dónde vamos, por lo menos, ¿no? Digamos, igual no llegamos el año que viene, igual ni en 5 años, pero sabemos dónde vamos. Y poco a poco estamos yendo en esa dirección. Lo mencionabas también, el Banco Central Europeo, que hizo el QE o no el QE, pero hay una parte importante que es el 20% está mutualizado. No, oye, eso es bastante más. Podría haber sido más y podría haber sido mucho menos, pero está claro que hay de mutualización. Es decir, que poco a poco estamos avanzando en las direcciones correctas y lo que hay es afirmar que ese es el camino y ese es el camino para todos. Es decir, Manuel, yo quería insistir en eso, me parece un punto importante. Vamos a ver, ¿qué pasa si... ¿Qué nos pasa a nosotros en España? Claro, ahí voy. Sí, yo quiero coger la reflexión de Manuel y decir, ¿qué pasa en España? Al final estamos en un momento relativamente dulce de la recuperación económica, esto parece que se consolida, ¿qué va a pasar? Voy a decir hacer un poco esfuerzo de bola de cristal. Puede ser positivo para España, voy a decirlo con absoluta franqueza, el escenario de una ruptura, de una salida de Grecia del euro. Puede ser incluso más positivo que una negociación, yo creo que el escenario más negativo para España es una negociación dilatada con Grecia, que lo que hace es que mantiene la incertidumbre, pensemos que está pasando ya con el diferencial de deuda española, por lo tanto repercute en España sobre la probabilidad de que en España podamos tener ruido, tenemos un ciclo electoral que es el que es, no nos engañemos, por lo tanto despierta entre nuestros acreedores la duda sobre no solo la capacidad de pago, sino la voluntad de pago, que es muy importante, que nos olvidamos de ello. Eso es muy importante. Las agencias de rating no miden solo la capacidad de pago, no hacen solo una proyección lineal de tu hoja de tu balanza de pagos y de tus necesidades fiscales y tal. No, sino que miden lo que se llama la voluntad de pago, que es lo que estoy hablando. Entonces yo creo que ese estrés es muy negativo para España. ¿Por qué creo que puede ser positivo? Y ahí me voy a apuntar al eurooptimismo por una vez y sin que sirva de precedente, ¿no? Europa es un desastre, pero lo hace todo tarde, pero lo hace bien. O sea, la verdad es que si uno mira qué hemos hecho en la Unión Europea desde el 2008, y Manuel lo sabe, y tú, Miguel, que yo trabajando en estos temas del euro ya desde hace 4 o 5 años, ¿no? Le voy a hacer publicidad a mi libro, pero bueno, algún día me tocará. Solo que lo cortáis. Luego lo editáis y lo cortáis. Luego te ponemos una cartela. No, pero de verdad, Manuel lo sabe que está conmigo desde el principio en esto. O sea, si a nosotros nos dicen en 2008 que íbamos a tener el grado de integración monetaria y financiera y bancaria que tenemos hoy en Europa, no nos lo creemos. Si tú le dices a los alemanes en 2008 que sus bancos van a estar supervisados por un sueco o por una francesa, dicen que ni de broma, o sea, que te ha vuelto loco, que ha bebido esa mañana, ¿no? No, entonces, esto lo hemos hecho. Lo hemos hecho 3 años o 4 más tarde de lo que lo teníamos que haber hecho, pero lo hemos hecho. ¿Por qué pongo este ejemplo? Yo creo que es importante tener en cuenta que los líderes europeos, que tanto criticamos y que tanto afeamos la conducta y tal, en estas cumbres eternas, acaban tomando la decisión correcta. Lo que pasa es que nos exasperan en el proceso, porque bueno, pero es que Europa es muy complicado, o sea que hay que negociar a muchas bandas, hay muchos intereses cruzados, muchos grupos de interés, muchas tensiones nacionales, mucho electorado que satisfacer, unos calendarios electorales imposibles. Absolutamente. Y solapados. Por eso digo que se solapan. Pero la realidad es que al final se han tomado las decisiones básicamente correctas. Y yo creo que esto va a pasar ahora. Es decir, si Europa se tiene que enfrentar, si la eurozona se tiene que enfrentar a la salida de un socio de la Unión, de la Unión Monetaria, en el caso de Grecia, lo que va a tener que hacer es profundizar en esa agenda federalista, en esa mutualización. Si quieres, como ocurrió en el 92. Claro. Es decir, ¿cuál fue la respuesta a la crisis anterior con la crisis del sistema monetario europeo? Oye, poner en marcha el proceso de unión monetaria, de moneda única, justo en plena crisis bancaria y crisis financiera. Claro. Después de 2 o 3 devaluaciones en España. Pues yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Es decir, la respuesta será un fortalecimiento de los mecanismos, ojo lo que voy a decir, y que es importante, centralizados de decisión fiscal a nivel europeo.
Porque no nos engañemos, esto hay que entender, yo creo que... Pero ¿hasta dónde llega eso? Yo creo, por Más eso, allá del pacto Miguel, de estabilidad, pero el yo fiscal creo compact. que también hay que decirle a la gente, a los ciudadanos, a los electores, a los contribuyentes, que en parte los gobiernos han hecho poca pedagogía. O sea, hemos ocultado, porque es poco políticamente correcto y poco políticamente agradable, decir, mire usted, yo estoy cediendo soberanía a Bruselas. Pero esto es lo que hemos hecho, ojo, para que y es bueno, lo hemos decidido hacer para que salga bien, porque nos ha ido bien a todos en ese proceso. Y porque no soy el único que cede, porque cedemos no todos, claro. Es decir, estamos tomando decisiones colectivas en beneficio de todos. Y podemos discutir el contenido de esas decisiones, pero no el proceso de decisión. Entonces yo creo que esto va a pasar también un poco, le vamos a dar otra vuelta a los mecanismos fiscales. Tenemos el famoso pacto fiscal, tenemos el semestre europeo, y lo que vamos a ver, yo creo, como consecuencia es que, porque en temas bancarios y financieros ya está hecho casi todo. Sí. Podemos anticipar el calendario de mutualización de la deuda bancaria, pero eso al final todo el mundo sabe que se va a hacer si hace falta. O sea que en términos prácticos el mercado eso no le va a mover la opinión. Ahora bien, si tenemos el Eurogrupo y se consolida como el instrumento de política económica, porque toda esta discusión de la Troika se resuelve muy fácil. Perfecto, usted no discute con la Troika. Yo tengo una agencia de política fiscal europea que se llama el Eurogrupo, que tiene financiación del medio, que es la que negocia con usted el programa económico. Claro. Esto en el fondo es semántica. Ir creando un tesoro europeo, como tú decías. De acuerdo. Yo creo, volved un poquito a España, ¿no? Espera, porque Fernando se ha mojado y ha dicho, y ha diseñado un escenario que es el peor para España. Luego, si acaso podríamos... Pero este es el mejor porque bajaría los tipos. No, esto claro. Una de las diferencias con Fernando, aunque en el fondo no es una diferencia, porque yo creo que eso es lo mismo, es que yo por definición soy eurooptimista. Sí. Siempre espero lo mejor de Europa. Lo que sí que es verdad, llevas mucho tiempo en México, entonces cualquier cosa te parece perfecta. Lo que sí que debe ser verdad, lo que pasa es que quizás es un problema de plazos, más que de otra cosa, porque al final su mensaje era bastante optimista, ¿no? Y en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto la salida de Grecia para mí serían a priori malas noticias, pero claro, la diferencia es a qué coste se mantiene Grecia, ¿no? Y mirándolo desde el punto de vista de España y de lo que importa, vamos a ver, cualquier alternativa ahora mismo para España y para Europa, y no solamente para Europa, iría más allá, pero sobre todo, que valida políticas del corte populista que está llevando a cabo Syriza, etcétera, son negativas en cualquier contexto. En el caso de España, pues estamos en 3/4 de lo mismo, ¿no? Es un problema que al final va más allá de simplemente las políticas, porque puedes encontrar muchos premios Nobel que te van a respaldar estas políticas, ¿no? Es mucho más fácil respaldarlas cuando estás muy lejos. Cuando le tocan a otro. Cuando todavía no se han aplicado. Exactamente, ¿no? Porque suenan bien, ¿no? Pero, y los experimentos con gaseoso. ¿no? Sí. Pero yo creo que ese es un riesgo, ¿no? Yo soy optimista y pienso que España es un país con una institucionalidad lo suficientemente fuerte como para aguantar eso, pero cuidado, es decir, si yo soy español o de cualquier veo que en Grecia esto tiene éxito de decirle a Europa que no pago, de decirle que hago lo que me da la gana y tal, pues no te estoy hablando de políticas parecidas, pero aquí cada uno hace su capa un sallo y por lo tanto el mensaje que te está lanzando Europa en ese caso y que tiene un problema para España es decir, usted ha hecho una serie de reformas que no me han gustado porque que las tenía que hacer usted. ¿Para qué? Si no hubiera hecho nada o hubiera hecho menos, que el gobierno de Grecia de hecho las hizo en una medida, y fíjate lo claro, le ha costado el puesto, ¿no? Pues no haga usted nada. Entonces es un mensaje, por un lado porque aviva, digamos, los movimientos más populistas dentro del espectro, pero por un segundo porque aquellos que han sido más ortodoxos y que tienen más espíritu de reforma, ¿no? Pues se van a ver cuestionados también en su propio espíritu de reforma. Absolutamente. ¿No? Lo cual es muy negativo, lo miremos por donde lo miremos. No hablemos de Francia e Italia. Pero porque además las políticas son un desastre, están equivocadas, llevan a la recesión económica. Ya las conocemos. Es decir, el problema de Grecia, volviendo a la política que tú decías antes, la pregunta que hiciste, no es de deuda, es de unas estructuras económicas de captura de rentas, de unos monopolios instituciones, y unas una instituciones, pésima. Un país que tiene una estructura fiscal insostenible, que tiene una administración tributaria que no vamos a describir, que tiene un peso del sector público, un intervencionismo económico en la gestión
extraordinariamente amplio para lo que son los parámetros europeos, evidentemente, si lo comparamos con otros países, ¿no? Y todo eso es lo que lastra... Un nivel de inversión, o sea, una estructura económica con un consumo que pesa más del 90% de la economía, un nivel de inversión por debajo del 10-12%, que es esto pasa siempre... una estructura de un país en vías de desarrollo. Pero Miguel, pero al revés. En vías de su desarrollo. Los países en vías de desarrollo tienen una inversión del 30-40% del PIB y un consumo del 50%. Exacto, un país que todavía no ha entrado en ese umbral. No, pero es un país subsidiado. Este puesto de las cuentas nacionales es el resultado gráfico de 20 años de subsidio permanente de la Unión Europea a Grecia a cambio de nada. Fíjate, yo iría más allá, porque yo diría que parte de la culpa la tienen los griegos, parte de la culpa la tenemos los europeos a nivel en total, porque el sistema de incentivos que teníamos impuesto para los países y para los ciudadanos en muchos casos era a gastar, endeudese, no pasa nada, aquí no lo paga nadie. Exacto. Sí, ¿no? Totalmente. Y ese es un sistema perverso, porque al final la economía es muy sencillita, es un sistema de incentivos correcto. Y cuando el sistema de incentivos, en el caso de Grecia, lo que te lleva es a intentar pagar, hacer todas las trampas posibles en todos los casos, que ahí sí que está más en vías de subdesarrollo, pues está más allá de... a consumir el máximo posible y no invertir, porque claro, el rendimiento de la inversión no tienes ni idea de lo que va a pasar. Pues al final te encuentras con un problema, y es un problema de incentivos conjuntos que obviamente que es muy perverso. Pero fíjate que eso hay que romperlo, ¿no? Y eso hay que romperlo aplicando políticas correctas. Y las políticas correctas significa efectivamente que tienes que dar espacio a la inversión, lo cual quiere decir que tiene que aumentar el nivel de ahorro doméstico, porque no puedes financiar la inversión en un país ya altamente endeudado en el exterior con más endeudamiento exterior. Que no ha logrado reducir el déficit comercial, tienes que aumentar el ahorro doméstico. Para poder aumentar el ahorro doméstico tienes que tener una estructura tributaria que funciona, efectivamente. Pero también es verdad, y yo también lo digo siempre, Manuel me lo he oído, tú no puedes confiar en mejoras de la administración tributaria, de la agencia tributaria, que vayan a producir resultados espectaculares en un año, porque estos procesos son de largo plazo. O sea, tú no cambias la eficiencia de la recaudación de impuestos de un día para otro. ¿Qué es lo que está diciendo Chipra? ¿Qué es lo que está diciendo Chipra? Quiere sacar 2.000 millones de la evasión fiscal, como si eso fuera una cuestión de voluntad. Eso se promete siempre. Es decir, cada vez que se hace una reforma fiscal en cualquier país del mundo... Manuel y yo que hemos hecho programas de ajuste de estos en algún país, todos los gobiernos en los que hemos trabajado siempre nos llegan diciendo que vamos a hacer... voy a obtener 3 puntos, 2, 4 del PIB con medidas de administración tributaria, vas un año después y no han conseguido nada. Y resulta que es más a lo mejor 10 años después sí. Ojo, no estoy diciendo que ha habido claro. reformas importantes, pero son reformas de largo plazo, obviamente, ¿no? La gente no consigues ingresos fiscales, por lo tanto tú con eso no puedes contar. Ahora, tienes que tener también medidas, que yo creo que es importante en Grecia, de crecimiento económico que implica romper monopolios establecidos, romper capturadores de renta. Todo el problema, voy a poner un ejemplo muy claro, todo el problema de la privatización en Grecia es un problema de la captura de rentas de los trabajadores del sector público, que tienen unos ingresos y unas condiciones laborales para ese país, es decir, para la media del país, extraordinariamente envidiable. Todo el problema del puerto del Pireo es una captura de los estibadores del Pireo que no quieren abrirse a la competencia internacional y que están hipotecando por su ineficiencia las posibilidades de crecimiento, de competitividad y de exportación del resto del país, que no tiene salida competitiva. Y esto, pues, pero cuando tienes un sistema tan generalizado de captura de rentas, a mí lo que me preocupa, yo creo que marcar diferencias, ¿no? Entre España y Grecia, ¿no? Porque la institucionalidad de España es muy diferente. El tamaño de la crisis y el dramatismo. No tiene en España ha caído, por poner un ejemplo que es muy importante, Manuel, que lo entienda todo el mundo. En España el PIB ha caído en el momento máximo del ciclo un 8% respecto al... En Grecia, el 26%, para que nos entendamos de la diferencia. Entonces hay que marcar diferencias claras y que también hay que entender, porque hay que entender al ciudadano griego que en un entorno de desplome del PIB y con un sistema de captura de rentas espectacular, pues diga, mire usted, aquí hay que romper la baraja, es decir, o jugamos todos o rompo la baraja, ¿no? Porque no tengo nada que perder. Porque no tengo ya nada que perder, ya lo he perdido todo. Entonces, en ese sistema necesitabas un cambio, digamos, hacia lo que ya estaba ocurriendo. Lo que pasa es que los cambios que estaban ocurriendo, es como siempre, las reformas tienen un problema muy gordo. Viniendo de México, te lo digo con mucha claridad, lo estamos viendo muy fácil. Tú haces la reforma hoy y todo el mundo espera que mañana, al año siguiente, ese mismo año, ya tener la renta de esas reformas. No, una reforma, primero, además de eso, sí que exige leyes secundarias, que se institucionalice, etc. Y como antes tú decías, renta
pero renta a medio largo plazo, y en algunos casos, imagínate una reforma educativa, pues renta a cuántos, a una generación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que estaban haciéndolo, pero ese descontento está. En España es distinto, ¿no? Yo creo que en España el sistema, la captura de rentas no tiene nada que ver con Grecia. No tiene que ver, y en ese sentido, el descontento es distinto que en Grecia, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que en el caso de España, como dice, las reformas han sido agresivas, y lo que volviendo al tema de España, lo que a mí me preocupa de Grecia es que cuestionemos como país la validez de las reformas y del proceso de reformas. Ahí quiero hacer un paréntesis. Fernando dijo que el peor escenario para España sería una negociación dilatada con Grecia en la que al final se acabaran haciendo concesiones, y que a lo mejor una salida de Grecia del euro, pues bueno, no era tan mala para España. Tú has dicho que una salida de Grecia del euro va a generar un impacto en el corto plazo que más o menos es previsible, con una, digamos, una nueva expectativa de países que están ahí en el límite y demás. Si estuviéramos hablando en 2012, España estaría en ese grupo de países, pocos lo dudamos. ¿Han cambiado las cosas como para que España ya nadie dude que seguiría en el euro o no? Pregunto. Yo creo que hay dos temas. En cualquier escenario. Dos respuestas a eso. La primera es: España 2014 no es España 2012. ¿No? Claramente, es decir, ese es un mensaje. Estamos todos, incluyendo nosotros, que en las previsiones de crecimiento hemos ido por detrás, siempre, ¿no? Reconociéndolo. Últimamente estamos todos revisando el crecimiento de España al alza, 2015, ¿no? Incluso, ayer salía BBVA, tal, y etcétera. Por lo tanto, la situación económica no es la misma. No es lo mismo estar destruyendo empleo que generando empleo. Es decir, yo creo que hay una serie, y luego no es lo mismo estar en una necesidad imperiosa de hacer las reformas ahora mismo que ahora estar en un periodo donde dices, tengo que hacer reformas, y se deberían hacer porque siempre es buen momento para hacerlas, pero la urgencia es distinta porque los mercados me están dando tiempo. Entonces, la situación es muy distinta de 2014 a 2012 para España. Ahora, ¿que España estaría en el grupo ese? Pues mira, no tanto como estuvo en 2012, pero obviamente los países del sur de Europa son los que están, los que se cuestionarían. Lo que pasa es que sí que es verdad, es que la diferencia entre Grecia y España, o incluso otros países como Italia y España, ahora es abismal, entre Grecia y España es abismal, cuando en 2012 era mucho más pequeña. Y lo otro que quería comentar era sobre, lo que decía Fernando, de que lo peor es una negociación dilatada con estos, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, porque lo que yo digo, que no quiero ver a Grecia fuera y que creo que la salida de Grecia sería mala y que tendría impacto a corto plazo, yo creo que en esos estamos más o menos de acuerdo. Yo creo que la peor sería una cosa dilatada, con reformas, con cesiones continuadas, pero porque eso tiene un impacto no solamente de corto plazo, que a corto plazo, en la medida en que eso ocurra, también vamos a sufrir. Quizás no tendríamos tanta volatilidad de mercados, pero desde luego España sufriría, porque eso alentaría todas las políticas que van en contra, no me gusta llamarlas de austeridad, porque no son tan de austeridad, pero con políticas de, digamos... De ortodoxia, por así decirlo. No, pero que si esto alentaría todas estas políticas populistas, heterodoxas, de decir, aquí lo que hay que hacer es, y en la medida en que hagas eso, el inversor internacional te va a penalizar. Entonces, en ese sentido, el escenario de que Grecia, esto se dilate en el tiempo y Europa ceda un poquito, ahora negocie otro poquito, ese sería el escenario es mortal para España. Lo que pasa es que yo no lo veo. Porque abre claramente los diferenciales, mantiene la duda no solo sobre las políticas económicas que se aplicarían en España, sino las dudas sobre el grado de mutualización y de cesión de soberanía del euro y por lo tanto de apoyo esperable de los socios europeos, y genera todas las dudas de sostenibilidad de un área monetaria que, lejos de acercarse al estado óptimo, digamos, de la teoría, con unión fiscal, se aleja de eso. Entonces eso es mortal para España. Que quede claro de mi posición, yo no digo que el mejor escenario es que Grecia salga, yo creo que el mejor escenario es que Europa, la Unión Monetaria, aproveche esta crisis para profundizar en lo que llamo yo, por decirlo claramente, el escenario federal. Que luego podemos decir en concreto que se trata, que quede claro que no se trata de que tengamos todos los mismos impuestos, ni que tengamos toda la misma política económica, no, hay márgenes de autonomía. Pero tiene que haber, básicamente, un instrumento de estabilización federal, como pasa en Estados Unidos, y tiene que haber un activo europeo único sobre el que se ejecuta la política monetaria. Es decir, no puede ser que el Banco Central Europeo, cuando compra bonos del Estado, tenga que discutir qué bonos. Eso no pasa en Estados Europa Unidos. No puede ser el bono alemán. No puede ser el bono alemán, porque eso introduce un factor de riesgo adicional que va a estar siempre creando esta prima de riesgo y este diferencial de coste de financiación para una empresa a otra, no dependiendo de la calidad de la empresa, sino dependiendo de la calidad del soberano, del tesoro del país, ¿no? Entonces,
Ese sería el mejor escenario. Que eso, digamos, donde yo digo que la salida de Grecia no sería una tragedia, sino podría ser buena, ese escenario se hace más probable, dada la triste historia de decisiones europeas que requerimos siempre una crisis, cuando hay un hecho dramático, que sin duda será y que tendrá efecto a corto plazo, como la salida de Grecia si se produce, ¿no? Yo creo que lo importante es tener muy claro dónde nos hemos metido. ¿Y para España qué significa? Hombre, pues para España significa que esto también es muy importante en términos ya de pedagogía política y social, tener claro dos cosas de cajón. Una, que no hay atajos. Que lo que el gobierno de Varoufakis, el gobierno de Syriza, llamo Varoufakis porque como estamos todo el día hablando de Economía, ¿no? Se ha convertido en el símbolo, casi iba a decir, el icono sexual del gobierno, pero bueno, se ha convertido en el símbolo del gobierno y realmente no es el presidente, ¿no? Tsipras. El gobierno de Tsipras, yo creo que donde está haciendo un daño importante al resto de los socios europeos y donde está aprendiendo con creces, es que no hay atajos en economía. No vale decir esto, oiga, mire usted, yo de esto no quiero y me quedo con lo bueno. No, esto es como todo en la vida, o sea, hay que hacer esfuerzos para tener resultados, ¿no? Hay que estudiar para poder aprobar un examen, pues hay que hacer deberes de política económica para poder reducir el diferencial. Bueno, pues esto es importante. Uno, no hay atajos, ¿no? Y esta idea de me paga la deuda y sigo funcionando, tal. Y dos, la Unión Europea, lo ha dicho muy bien antes, es un juego repetido, es un juego recurrente. No es yo pego un portazo encima de la mesa y me largo, porque es que al día siguiente te tienes que sentar a discutir de 17.300 cosas con los mismos socios europeos. Y entonces esto es una cosa que es muy importante entender, mucho más en la Unión Monetaria. Yo diría lo mismo que ha dicho Fernando y añadiría solamente una cosa, conclusión. Y es que de alguna forma las políticas que salgan en Grecia, que salgan de Europa y que salgan de España, tienen que ser políticas que sean creíbles y sostenibles. Y no solamente sostenibles en términos fiscales, sino sostenibles en el tiempo, con compromisos y con intenciones. Es decir, que no sean, que tienen que ser creíbles porque se puedan hacer y porque lleven a un crecimiento óptimo, y esas sabemos las recetas, más o menos. Es decir, no hay atajos, no hay magia, pero más o menos sabemos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces vamos a evitar por lo menos las que no funcionan e intentemos hacer las que funcionan, o las que más o menos deberían funcionar. Y segundo, sostenibles en términos no solamente sostenibles fiscalmente en el tiempo y estos, sino también tienen que ser compromisos sostenibles de país, sostenibles políticamente, es decir, son compromisos de país, y que el que se compromete a hacer una serie de cosas no es A o B, sino que es el país el que se compromete, porque a menos que eso ocurra, Europa nunca llegará a de verdad integrarse. Y yo creo que lo bueno para Europa es precisamente esos compromisos de país, que en algún momento, de hecho, podamos hablar de Europa de verdad. No vamos a tener los Estados Unidos de América en Europa, pero podemos tener, como quien dice, los Estados juntitos de Europa. Fíjate que esos compromisos de país, Miguel, contestan a tu pregunta de ¿se va a dejar de cuestionar alguna vez la pertenencia de España a la Unión Monetaria? En la medida en que quede claro que es un compromiso de país, independientemente de cuál sea el escenario político del país, no cambia. Buen matiz. Esto, el diferencial se tenderá a cero. Pues me quedo con esta última conclusión. Muchísimas gracias, Fernando, gracias, Manuel. Creo que hemos cumplido con el objetivo de tener algo más claros los escenarios que afrontamos en los próximos meses. Quedáis emplazados para próximas entregas de Mesa de Economía. Seguiremos llamando y muchísimas gracias. Gracias.